A ver, chicos, comentamos un poco la última clase sobre la integral, ¿recuerda? Y sobre esos comentarios dijimos de que podemos ya analizar lo que es una integral doble. Le voy a dar la definición y vamos a ver que paso por paso es necesario no tener los conocimientos de cálculo 1, de todos los métodos que usted ha conocido en cálculo 1 para resolver integrales, ¿no? A ver, les recuerdo algunos. Bueno, la integración por tabla, que era la más sencilla. La integración por partes, cambios trigonométricos, integración de funciones racionales, el método de coeficientes indeterminados, ¿recuerda? Básicamente lo básico sería por lo menos eso que recuerdo un poquito, que para algunas situaciones lo vamos a necesitar en la solución de las integrales dobles, ¿sí? Entonces, a ver, pusimos como título, si mal no recuerdo, integral múltiple, chicos. Integración múltiple. ¿Verdad? La integral doble. Te voy a dar la definición, chicos, y después hacemos la parte demostrativa, ¿ya? A ver, una función sea z igual fx y definida en una región R. El dominio es R, chicos, es un semiplano, porque acá el dominio está compuesto de las dos variables x y y, ¿no? Y x y determina un plano, ¿no? Entonces, se define la integral doble a la sumatoria de Riemann. Riemann. Si el límite existe. Chicos, es lo siguiente, ¿no? .
su notación matemática, chicos. La integral doble en el recinto R de la función es igual a la sumatoria de sigma, ¿no? Pero si el límite existe. Ya, eso es. Si aquí anula una variable independiente, chicos, por decir y, a ver, imaginariamente elimine y, se va a quedar con una sumatoria y es la definición de la integral simple. ¿Sí? Es lo que ha hecho en el anterior semestre. A ver, la demostración, chicos. A ver, una función siempre definida en un recinto R. Y voy a graficar. Si es z en función de dos variables y cosas, es una superficie, ¿verdad? A ver. El recinto R, recuerde, son las variables x y y. Entonces, está en el plano x y, en el piso, chicos, ¿no? Este es el dominio de la función z igual x y, ¿no? Tomamos un puntito, chicos, del dominio, un puntito x y, reemplazamos acá y obtenemos el valor de z, ¿no? Pues todas tienen sus proyecciones respecto al eje z. Y de esa manera nosotros tenemos dibujado
la superficie. Esta de acá es la gráfica de la superficie. ¿Está bien? Y voy a dividir en pequeños rectángulos el dominio. Paralelo al eje X, perdón, paralelo al eje y paralelo al eje X. Puede graficar de diferente dimensión, no hay ningún problema, chicos. Esto es equivalente, a ver, recuerdo lo que hemos hecho en la última clase, para hacer la integral simple, hemos trazado unos rectángulos verticales, ¿verdad? Sobre el dominio. Acá son pequeños rectángulos, tanto variables en el eje X y en el eje Y, ¿no? Tomemos una de esas, a ver, chicos, una. Cualquiera usted asuma, ¿no? Y proyectalo hasta la superficie. Y ahí. Eso, ¿no? Si usted se fija, es un pequeño volumen, ¿verdad? Cuya el área de la base está en el plano XY y la altura es Z, ¿verdad? Si dibujo, por favor, acá en una parte separada. Esto sería, ¿no? Esta es la que está pintada ahí en la base del plano XY. ¿Mm? Esto es Z, ¿no? Esta altura. Son pequeños elementos, chicos. Esto es delta X. Delta Y, perdón. Delta Y y esto delta X.
¿Está bien? ¿Cuál es el delta de la base? El área. Por delta Y. ¿Estamos? Entonces voy a sumar todos estos pequeños volúmenes, chicos. Que es un volumen, ¿verdad? Voy a tomar esta, la que he pintado, la de al lado, la otra, todas voy a sumar y de esa manera voy a determinar todo el volumen por debajo de la superficie, ¿no? En cálculo 1 se decía área por debajo de la curva, ¿no? Porque usted podía graficar curva porque tenía una sola variable independiente. Acá tenemos dos variables independientes, entonces dibujamos superficie, ¿no? Entonces, esa suma, chicos, sería así. A ver. Área de la base por z, ¿no? Este z podemos expresarlo, como indica la definición, función de las variables x y y. Y después le digo por qué, es mucho mejor. Podría haber colocado z1, ¿no? Pero acá, chicos, f x1 y1 por delta del área, que es delta x1, delta x2, delta y sub 2, delta y sub 1, más el de su lado hasta el enésimo. Bueno, que lo puedes representar como una sumatoria, ¿no? Son dos variables, anotamos una sumatoria para cada variable. F de x sub y sub j, delta x sub y, delta y sub j. Desde y igual 1, j1, hasta el enésimo. Está bien hasta ahí, chicos. A ver, preguntas. No se olvide, active su micrófono y haga la pregunta si tiene alguna duda, chicos. ¿Ya? A ver, al igual que usted ha analizado en cálculo 1, chicos, usted aquí tiene un problema. Si bien está sumando todos los rectángulos que están en el plano X y, usted no está sumando estas, las que están en la frontera, ¿verdad? Esas no están sumadas, pero no son rectángulos. Entonces, una forma
una forma, chicos, de incluir esas partes que están en la frontera, es de que delta x tienda a 0 y delta y tienda a 0. ¿No? Tienda, no se hagan 0, ¿no? Sean lo más cercanos posibles al número 0. Entonces, de esa manera, nosotros incluimos la parte de esas áreas que están en la frontera, ¿no? Y eso podemos escribir de la siguiente forma. A ver. Chicos, voy a anotar aquí en la parte inferior para no cambiar de página. Entonces, en realidad, la verdadera suma, chicos, la verdadera suma sería límite delta x tiende a 0, delta y se aproxima al número 0 de la sumatoria de 1 hasta el enésimo, sumatoria 1 al enésimo de la función xi y sub j delta x sub i delta y sub j. Esa es la sumatoria de Riemann, chicos. Fíjense en la parte superior. En la parte superior hemos trabajado con el número de cuadritos n y m, chicos. Acá en función de i, j es más comprensible. Por eso z, no he colocado el z, sino he colocado en función de f, x, porque nos identifica la variable x y nos identifica la variable y. Esto es lo que se llama y se conoce como la integral doble. Mire, no es nada complicado, fíjese y vaya comparando, chicos. En cálculo 1 trabajar con rectángulos, variable simplemente la base, ¿no? Era la base por la altura. Acá, área de la base por la altura, ¿no? Entonces nos representa un volumen en realidad, ¿no? Y la integral, chicos, en simbología o notación matemática, es una integral por cada sumatoria, ¿no? Una región R de la función diferencial de X, diferencial de Y. Está bien, voy a cambiar página, chicos.
Algunos textos colocan el DEX de Y, chicos, es el área de la base, ¿no? También colocan como un diferencial de área. De esta forma. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pero nos ayuda a poder clarificar la interpretación geométrica del integral doble. ¿Eh? La interpretación geométrica. Dos situaciones, chicos. Si la función es unitaria. Si la función es unitaria, entonces la integral doble sería igual integral, integral, diferencial de área. ¿Qué es esto, chicos? Un área. Pues mire, o sea, con integral doble también podemos calcular áreas. ¿Sí? ¿Qué sucede si la función es diferente a 1? Entonces, acá está la función. Mire, esta es área, ¿sí? Y este es el valor de z. Área de la base por la altura es un volumen. Es lo que hemos partido de inicio, ¿no? Que la integral doble representa el volumen por debajo de una superficie, ¿no? Ya. En las propiedades, chicos, las propiedades, todas las propiedades que usted ha analizado en cálculo no son válidas. ¿A qué me refiero? Es distributivas respecto a la suma, distributivas respecto a la resta, la constante puede salir, puede de la integral, ¿sí? Puede hacer por partes las integrales, que son las más importantes, ¿no? Y nuestro problema sería, ¿cómo calculamos esta integral doble? A ver, vamos a ver algunas regiones y de ahí vamos a analizar las integrales y vamos a ver, chicos, de qué, así como
hemos hallado derivadas parciales respecto a una variable, considerando las demás variables constantes, ¿de acuerdo? Aquí también podemos resolver un integral respecto a una variable, considerando la otra variable como constante. ¿Cómo? A eso me voy a ir y le voy a explicar de qué forma, ¿ya? A ver, chicos. Aquí voy a colocar el título. Cálculo de integrales dobles. Cálculo de integrales dobles mediante integrales iteratsi. Y le voy a ir explicando a qué se refiere, ¿ya? Mediante integrales iteradas. Una primera situación, entonces. Y voy a tomar un recinto de esta forma. No se olvide, recuerde siempre el dominio, chicos, de una función de dos variables es el plano XY, ¿no? Y aquí voy a dibujar dos curvas. Y voy a decir que esta curva es válida desde A hasta B. Es la curva 1 y la curva 2. Y es sub 1 y es sub 2. Y este es el dominio, ¿no? El recinto, chicos. Ahora vas a recordar un poquito, cálculo 1, a ver. Suponga que es un área y yo le pregunto, calcule el área de esta región. Calcule el área de esta región. Usted toma franja vertical o franja horizontal, chicos. A ver. Si le pregunto, determina el área. Usted tiene dos opciones, o toma franja vertical o toma franja horizontal, ¿no? ¿Cómo es Moisés? ¿Cuál tomarías?
Franja horizontal y G. A ver, Zamiro dice franja horizontal. ¿Están de acuerdo? A ver, mire, analicen nomás lo siguiente. Para no rayar en la gráfica de arriba, chicos, voy a hacer acá abajo. Si tomo franja vertical, es de curva inferior a curva superior. No hay absolutamente ningún problema, ¿no? Pero si tomo franja horizontal, chicos, miren, desde esta curva a esta recta, de recta a recta, de recta a recta, pero acá sí es más difícil, miren, va de curva a curva, de curva a curva, de curva a recta, de curva. O sea, no le conviene tomar franja horizontal para este tipo de gráfica. Chicos, si bien puedes resolver, porque puedes resolver, que es más complicado, sí, pero la vertical, chicos, le da una facilidad muy simple, porque no existe variación. Usted va de la curva inferior a la curva superior. O sea, no va a tener absolutamente ningún problema. Fíjese ahí, mire, hay partes, chicos, que va de curva a curva, de curva recta, de recta a curva, o sea, cuando toma franja horizontal, ¿no? Entonces aquí no le conviene tomar franja vertical, o perdón, franja horizontal, le conviene tomar franja vertical, ¿no? Esta es, ya. Yeah. Ya. Sobre eso vamos a analizar entonces, chicos, ¿ya? Tal vez la primera pregunta que le haría sería, ¿a qué es igual Y? Ahí por el gráfico es muy simple, ¿no? Es Y2 menos Y1, ¿verdad? O lo que es lo mismo, F2 de X menos F1 de X, ¿no? También. Ahora veamos qué pasa con integral doble, chicos, a ver. Igual. ¿Cómo varía X, chicos? Mire, es bastante claro, ¿verdad? X varía desde A hasta B, ¿verdad? Desde A hasta B. ¿Y cómo varía Y? Mire, Y varía desde la curva inferior hasta la curva superior. Mire, he interpretado la integral doble. Aquí estoy trabajando, chicos, cuidado que se pierda. Esa región R, esta región R, varía en X y varía en Y, ¿no? Porque está en el plano X. Esto también muchos textos lo anotan simplemente de esta forma, ¿sí? Para que sea un poco más comprensible.
f1x hasta f2x de la función diferencial. Y una forma más comprensible es la siguiente. Esa es la más comprensible, chicos. Mire, si usted ve la parte de corchetes, está diciendo que la variable es y. Entonces usted resuelve esa integral respecto a la variable y. Y va a reemplazar luego límite superior menos límite inferior en la variable y, lo que implica que todo lo que está entre corchetes, chicos, va a quedar en función de x, ¿sí o no? En función de x. Y va a poder realizar la segunda integral. A eso es lo que se llama integral integrada. ¿Ya? O sea, puede hacer de 3, 4 integrales iteradamente, chicos, pero siempre respetando una variable, luego pasa a la otra y a la subsiguiente. ¿Ya? Aquí vamos a ver dos, ¿no? Vamos a ver una más de que es la integral triple. Vamos a resolver integrales triples, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo importante, chicos? A esto se llama orden de integración. Orden de integración, chicos. En esta situación es primero respecto a la variable y luego respecto a la variable x. Y lo más importante, eso ocurre cuando usted toma una franja vertical. Ya, si toma una franja vertical, chicos, la integral es primero y luego x, ¿no? Ese es el orden de integración. ¿Está bien? Pregunte. Me preguntas, vamos al segundo caso.
Y voy a tomar dos gráficas. De esta forma. Y ese es decir, acá está la primera curva, x1, g1 de y. Es una función inversa, ¿verdad? Y acá está x2, g sub 2 de y. Y es totalmente lo inverso al anterior, ¿no? Ahora, chicos, mire, usted ve claramente ahora con lo que hemos explicado en el anterior caso, acá no le conviene tomar franja vertical, ¿verdad? Acá le conviene tomar franja horizontal, ¿no? Que va de la curva de la izquierda a la curva de la derecha, desde el inicio hasta el final, ¿no? Y esa X, chicos, no se preocupe porque usted puede determinar siempre para algunas situaciones. Esa X no es nada más que X2 menos X1. Y si quiere en función de Y será G sub 2 de Y menos G sub 1 de Y, ¿no? Ahí. Ya escriba ahora la integral doble, ahora, chicos. Usted va a ver de que es totalmente inverso, ¿no? A lo que hemos hecho la anterior, a ver. Tendría que empezar aquí con Y, porque Y es bastante claro que la variable respecto a Y sus límites son de C hasta D, ¿no? Y en X, chicos, varía desde X1 hasta X2. Desde C hasta D es lo que varía Y, ¿no? Pues, y tenemos la función diferencial de X y X varía desde un X1 hasta un X2. Esto es igual. Y nos conviene trabajar con la función que depende de la variable Y. ¿No? Ahí está, chicos. Y lo otro, colocando corsets o paréntesis, ¿no?
Y así, ¿verdad? Y la parte que está entre paréntesis, todo va a estar en función de y. No, esto es... Aquí está mal, ¿no? Chicos, me va a hablar, por favor. Esto es X, ¿no? Y eso es X. Ya. Nota es todo lo inverso del anterior, ¿no? Ahora, la parte entre paréntesis, chicos, si usted mantiene y constante, procede con la integral respecto a la variable X, hace el límite superior menos límite inferior y todo va a estar en función de la variable y, ¿no? Entonces aquí el orden de integración, chicos, es primero X, luego Y, ¿no? Lo inverso del anterior. Pero eso ocurre cuando usted toma franja horizontal. Franja horizontal. Primero X, luego Y, ¿no? Ahora, si bien esto es más explícito, más claro, chicos, pero con la práctica usted se va a dar cuenta, mire. A ver, aquí se va a dar cuenta, chicos. Estos límites deben de estar en función de esta variable. Cuando ocurre eso, chicos, y aquí estamos hablando de X, es porque usted está en el orden con franja vertical, ¿no? Es el caso A que hemos visto. Y fíjese el segundo caso, miren, el segundo caso esta es franja horizontal, primero X, luego Y. Y fíjese, estos límites tienen que estar respecto a la variable Y. En algunos textos, chicos, usted va a ver así. ¿Eh? Así le van a notar.
Pero usted viendo los límites, usted dice, ah, no, esto es, los límites están en función de y, entonces representa una franja horizontal. Y al representar una franja horizontal, la integral es primero x, luego y. Eso es lo importante, lo que usted tiene que saber, chicos, ¿ya? Algunos otros textos lo anotan también de esta forma. La función, y en lugar de A colocan de x de y, ¿no? No se preocupe cuál es el orden de acá, no se fijen en eso, chicos, fíjese en esto, en los límites del integral. Ahí usted está viendo que son respecto a x, por tanto corresponde a una franja vertical. Y la franja vertical nos dice primero y, luego x. Fx y puede ser cualquier función, ¿no? Cualquier función, chicos. Entonces, si yo le digo integre, mire, lo único que tiene que fijarse es, fíjese, los límites son respecto a x, de las variables, respecto a x. Entonces, inmediatamente usted los relaciona con es eso, ¿verdad? Sí, porque ahí los límites son respecto a x. Entonces, usted dirá, esto es una franja vertical. Lo que implica es primero y luego x. Ahora sí, ¿no? Entonces, saber identificar si es franja vertical o franja horizontal, chicos, no es difícil. Usted está viendo ahí simplemente, fíjese en los límites de la función. Ahora, puede ocurrir un caso extremo de que no haya variables y todos sean números. Mucho más simple, porque eso va a representar un recinto rectangular, ¿no? Rectangular. No hay curvas, sino son rectas, ¿no? Vamos a hacer algún ejemplo de esa forma. Haberá entendido, chicos. Entonces, ¿cuál es la base? Simplemente fijarse en los límites de la integral y va a corresponder al caso A o al caso B. Va a ser franja vertical o franja horizontal. Si es franja vertical, se integra primero respecto a la variable y, luego respecto a la variable x. Si es franja horizontal, primero respecto a la variable x y luego a la variable y, ¿no? Pero eso ya viene de forma automática. Lo primero es identificar a cuál de las dos franjas corresponde, ¿ya? La horizontal o la vertical. Preguntas, chicos, preguntas. Si no tiene preguntas, vamos a quedar aquí. Está bien. Y hasta el día miércoles, chicos. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Porque Inge.
Miércoles. Hasta la miércoles. Gracias. Ingeniero, gracias. Chao, chicos. Chao, chao.